Buena tarde, noche para todas las personas que están conectadas en este momento por los distintos medios, sintonizando nuestro conversatorio diario de formación de estadistas con visión de estrategas. Hoy jueves 5 de marzo de 2026 vamos a centrarnos o concentrarnos en hacer algunas reflexiones de orden geopolítico y estratégico del conflicto Pakistán-Afganistán. Esto es una cosa complejísima. Así como cuando hemos visto algunos casos del África y hemos dicho que estamos frente a geopolítica pura, aquí también lo estamos. Dos países del Asia Central y con alguna inclinación a ser Asia Meridional, que fueron territorios controlados por el Reino Unido, por la Gran Bretaña, y que fueron formados al calor de los eventos geopolíticos de los siglos XVIII, XIX, dándole una nueva dinámica a la vida política, social y económica de estas culturas, que son por demás decir culturas milenarias. Y ya hemos hablado aquí varias veces que Afganistán es considerada la tumba o el sepulcro de los imperios, que el que medio pudo hacer algo allí, pero porque no se estuvo fue Alejandro Magno, para poder pasar hacia la India. Pero donde se hubiera quedado ahí, hasta ahí le hubiera llegado el trote de su carrera agitada que llevaba. Y por eso cuando regresó de la India prefirió los mares para muchas de sus tropas porque sabía lo que se exponía al cruzar por la tierra de los afganos, que es lo que significa Afganistán. Y Pakistán es un país que nace de una desmembración que se le hace a la India y de una apropiación de territorios que los afganos lo consideran suyos. Es todo un escenario geopolítico, histórico, sociológico, cultural, militar, de una mecánica de guerra diferente y como si les faltara una pequeña cerecita, fueron ocupados, dominados por los árabes durante la época de la expansión del imperio árabe. Y entonces ellos son musulmanes por obligación religiosa y por extremos, pero su vida en gran parte de los dos países, más en Afganistán que en Pakistán, pero en gran parte es de mentalidad tribal, de señores feudales, de dueños de sectores que son los que controlan el gobierno y tienen unas costumbres milenarias y que aún las conservan. Y con el influjo que les llegó del Islam, se les quedó en el ADN la mentalidad wahabista de los siglos XVII y XVIII más que todo, y la mentalidad extremista de quienes seguían las líneas del profeta, las suras, Mahoma. Y por esa razón hay una gran cantidad de conflictos con una alta carga religiosa, pero también con una altísima carga tribal. Y no es fácil desenmadejar eso. La guerra de Estados Unidos contra Afganistán, que es la más reciente, grande que hubo ahí, porque ahora están en una casi cuasi guerra con Pakistán, que además ha sido eterna, demostró que es absolutamente imposible unir la tierra de los afganos bajo un régimen distinto al que milenariamente han tenido, que ahora lo llaman los señores de la guerra, en ese tiempo eran los señores feudales, los señores, los dueños, y son unos consejos de ancianos que tienen un jefe y los consejos de ancianos deciden todo, y pase lo que pase, llueva, trueno, relampaguee, esa gente no cambia esa mentalidad. Y de ahí se le pega la parte islámica, y entonces peor porque terminan sacrificadas son las mujeres y las niñas en esa mentalidad retrógrada para nosotros y para ellos en su forma cultural.
Bueno, hecho ese preámbulo, vamos a comenzar a hablar un poco de la situación o por qué ocurre ese fenómeno allí. Miremos primero dónde están estas personas, estas dos naciones. Y ya nos vamos dando cuenta que es que están en un corazón geopolítico donde hierven una cantidad de intereses de todo tipo. Por lo tanto, no se puede, como lo decimos aquí coloquialmente, con conversación de taxista, entrar a dilucidar tan fácilmente lo que allí ocurre. Todos sabemos, mirando este mapa de la derecha, puntero láser, que la gran cadena del Himalaya que llega a tener hasta esas alturas tan impresionantes en la zona del Tíbet, es una cadena que hace una especie de media luna desde la parte más occidental del Asia Central y se extiende prácticamente hasta lo que llama el Asia Oriental. No estamos hablando de límites exactos, sino más o menos una ubicación. Y que esa cadena montañosa tiene una extensión hacia el occidente con la tendencia de salir al mar Arábigo. Obviamente, las montañas que están debajo del mar Arábigo son una misma unidad de las placas tectónicas que conducen a formar este epicentro, que por demás es bastante inestable y tiene muchos movimientos telúricos y que en los últimos años hemos sido testigos de varias sacudidas de tierra terribles en Afganistán, en Irán, en Siria, Turquía, Pakistán, pero de mortandades impresionantes, además de los problemas que tienen, entonces la naturaleza los castiga duro. Son zonas en muchas partes desérticas o semidesérticas y en otras muy feéricas, especialmente por donde se mueven estos ríos que vemos aquí, como sucede en Afganistán, que lo hemos visto parcialmente en otros conversatorios. Pero lo que nos indica es que la naturaleza en el Himalaya tiene una profundidad de cosas y de aspectos que son asombrosos. Una es que el Himalaya es fuente, así como la cordillera andina a lo largo de su recorrido de sur a norte es fuente de muchos recursos hídricos que van a descender al mar y luego se hace todo el ciclo del agua. Igual sucede con el Himalaya. La diferencia es que más o menos la cordillera andina sigue un eje sur-norte o norte-sur, como se mira el mapa, y une prácticamente los dos polos. En las antiguas islas o la gran isla no hay exactamente esa condición, porque el África está al sur de Europa y Eurasia está al oriente de Europa y Australia está al sur. Entonces no hay una continuidad territorial como si lo tiene América, una sola unidad. Eso es importante entenderlo. Además, porque lo decíamos, la cordillera andina va de sur a norte y la cordillera del Himalaya va más o menos teniendo de occidente a oriente de Eurasia, por tener un concepto general, genérico. Vemos que los dos países están muy irrigados, más Pakistán. Pakistán es mucho más agrícola que, que Afganistán. Pero ahí hay un pequeño problemita que ya lo vamos a ver con la línea Durant, y es que la parte oriental de Afganistán, a pesar de que es muy montañosa, tiene una buena zona, tanto dentro de Afganistán como al otro lado, que es muy útil para el pastoreo, que eso es esencial en esas tribus, para la agricultura, y eso ya genera unos intereses de conflictividad histórica máxime, que todavía por esta zona se encuentran tribus, no tantas, pero hay, que son nómadas, porque eso es milenario. Son culturas que aún se conservan casi que en su empaque original, como se diría en el comercio.
¿Qué más tiene esto de característica para ir enredando más el asunto? Es que veamos con quiénes limitan. Pakistán limita con India porque Pakistán es como un apéndice de India y eso ha producido un odio a muerte entre ellos. No se quiere. Además porque los pakistaníes son musulmanes y los hindúes son de mayoría hindú, los indios. Y Pakistán tiene una muelita pequeña que limita con China y ahí para abajo comienza India. O sea que tiene un triángulo donde se unen los tres. Y los tres tienen armas nucleares. Y no es que la relación sea muy buena entre los tres. Ni India tiene buena relación con China, ni India tiene buena relación con Pakistán, ni Pakistán es que sea un tesoro de amor con China, aunque han hecho una mejor relación comercial, como lo veremos adelante. Pero los dos países prácticamente, con una pequeña muela que se atraviesa, que eso, pues, con todas estas tribus y más musulmanes que son todos, terminan moviéndose en el sector, es que Tayikistán, Afganistán y Pakistán están ahí casi yuxtapuestos y los tres limitan con China. Otro problema, obvio, que con la China las cosas no son sencillas, ya que la ambición de China por ellos dirían que China comienza en Arabia Saudita y termina en Japón. Son iguales de garosos a los rusos. Y en el centro norte de Afganistán, ya no con Pakistán, están los uzbecos. Y más al occidente están los turkmenistaníes o los turmecos. ¿Qué ocurre? Que estos son turkmenistanos del oeste. Y esta muelita que se va extendiendo desde Afganistán hacia China, tiene muchos de estas etnias. Y para desgracia de China, que quiere imponer toda la brava, gran parte de esta región fronteriza con Afganistán y con Turkmenistán y con Pakistán está poblada por turkmenos. ¿Por qué? Históricamente se asentaron allá, eran tribus que iban para allá y venían para acá. En ese tiempo no hay esos problemas de los territorios que existen ahí. Entonces ya vienen otras complicaciones, porque ellos son musulmanes y la única forma que podrían defenderse de las depredaciones que les hace China es por medio del terrorismo. No tienen la capacidad de ir a combatir unos campesinos con escopetas o con fusiles contra un país o contra una nación como China que tiene armas nucleares y capacidad aeroespacial impresionante, etcétera. Entonces, se dice y tiene siempre la sospecha que como Afganistán ha sido caldo de cultivo para el yihadismo, que aquí los entrenan y que por esta muelita se mueven o que Pakistán les presta la pasada o Tayikistán. Habida cuenta que Tayikistán es mucho más cercano a Rusia que a China. Y toda esta zona, como lo estaba hablando ahora mi coronel González y lo estaba hablando ayer, es impactante. La cantidad de recursos que hay, sobre todo eso que ahora llaman tierras raras. Hay muchos, y hay litio, hay cobre. Entonces, en todos estos países que son territorios o terrenos extraños, por eso lo llaman tierras raras, porque no son terrenos como los de Latinoamérica, o como los que conocemos por nuestros lares, porque las características de suelo son distintas, están llenas de minerales. Y al occidente de Afganistán y occidente de Pakistán, porque miren que es que Pakistán y Afganistán tienen una línea exactamente de 2.670 kilómetros, que es esta, que es con base a la línea Durán, y ya vamos a explicar por qué. Está nada menos que Irán, el país persa. En las épocas del poderío del imperio persa, ellos venían por aquí, tenían su influencia. Lógico, eran imperio y ejercían influencia en el comercio, la cultura. Pero como si le faltara otra cerecita al pastel, es que al sur de Pakistán está India con una cantidad de puertos en prospección de otros que ya existen, muy geoestratégicos para salir al mar Arábigo.
Y es que ahí sí, como dicen los campesinos, hay a tabaquito y medio hacia el occidente, está nada menos que la península arábiga y el Golfo Pérsico con toda la yugular del petróleo. Por lo tanto, cuando se presenta un conflicto allá, todo está interrelacionado y estamos hablando que es un sector que se extiende desde esta zona hasta un poco más al oriente, llegando a Zipango, es decir, al Japón, Australia y a las dos Coreas, más todas esas otras islas, Indonesia y, y países como Vietnam, los otros que están ahí, más todo eso que aprendíamos por allá en geografía en secundaria, de las islas Fiji, Celebes, Java, Borneo, etcétera. En toda esa zona se mueve el 60% de la economía del mundo. Y este mar, el mar Arábigo, que sale y se convierte en Océano Índico, llega hasta el Polo Sur y están los intereses geoestratégicos de China, de Australia y la costa enfrentada con Asia. Por ende, lo que se mueve en este sector es muy importante y obviamente China, que es la que lleva la maraca más fuerte, quiere hacerla sonar más duro, pero es que tiene rivales como India y tiene a Estados Unidos metido en el Cuerno de África, en el Golfo Pérsico, en la zona del Oriente Medio, etcétera. Lo que significa que en ese juego de intereses, las armas nucleares, la cercanía con un país o con otro es fundamental. Y con estas culturas tan extrañas, pues naturalmente que los estadounidenses no están de acuerdo con que tanto en Pakistán, ni en Afganistán, ni en Tayikistán, ni en Uzbekistán, ni en Irán le pongan esos trapos a las mujeres y las tengan tan sometidas, pero tampoco pueden actuar de una manera tajante porque se puede cederle el espacio a China en particular. Y los chinos lo único que les importa es que les dejen invertir en sus negocios, que allá se maten entre ellos, es problema de ellos, pero que nos dejen invertir en los negocios y ser los que movemos el comercio y controlamos toda esta zona con la ruta de la seda y el collar de perlas. Por ende, no hay un solo sitio en la Tierra y menos en esta región del Asia Central, del Asia Meridional y del Asia Menor, inclusive del Cáucaso, que no tenga una ligazón con la geopolítica mundial. Por eso el señor Mackinder, que era un visionario impresionante, lo sostuvo con total argumento. Quien controle ese pivote que va ahí por el norte de Rusia y baja diagonal hacia el Oriente Medio, controla el mundo, porque es una sola isla, una gran isla. Es la teoría de Mackinder. Tiene contradictores, pero no nos pongamos a contradecirlo o a llevarle la razón a explicar por qué sí o por qué no. Pero sí veamos que todos estos territorios inciden en la geopolítica del mundo. Este otro mapa nos muestra un poco más la claridad que vemos que Himalaya viene de aquí desde el oriente y se extiende hacia el occidente y que todas esas cordilleras que son correlacionadas con el Himalaya van formando una sola cordillera, un solo cordón cordillerano que une toda esa franja y le da una importancia geoestratégica única, entre otras cosas por recursos como el agua. Sabemos que entre Pakistán, Bangladesh, India y China hay peleas permanentes por el agua, comenzando, por ejemplo, por la cantidad de represas con fines hidroeléctricos, turísticos y de pesca que están construyendo los dos países, China e India. Y los demás, Pakistán, que tiene armas nucleares, que se odia a muerte con India, ya vamos a ver por qué, pues también protesta y protestan los demás porque al desviar estos cursos afectan el ecosistema y además con el calentamiento global, eh, las grandes, los grandes glaciales que hay en las partes altas del Himalaya y toda la cordillera se están afectando y se están deshielando. Entonces hay zonas donde hay supremas inundaciones y otras donde ya hay sequías. Y todos sabemos y lo conocemos por historia que el ser humano, cuando vea que le está faltando lo fundamental que es el agua y la comida, se mueve a donde sea y camina lo que tenga que caminar, pero la especie humana se sostiene y eso genera muchos conflictos.
Esta imagen, quitar aquí esto, esta imagen nos muestra, además muy bien lograda, dónde comienza el problema. Esto que parece un ferrocarril lo llaman la línea Durand. Ya vamos a explicarla por qué. Mide exactamente 2.670 kilómetros. O sea que es 450 kilómetros más larga que la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela. Como vemos, es casi paralela en un buen tramo al eje de la Tierra y luego tiene una inclinación permanente de 10 grados, 10 grados, 10 grados más o menos. Y va formando una especie de semi-culebra en el terreno y que llega prácticamente hasta la China. Entonces ya toca otros intereses, que llega al occidente prácticamente a Irán y que separa a Afganistán y Pakistán territorialmente. En medio de esa línea hay un problema grave y serio, que es el producto de la caracterización de la conducta de los imperios británico y llamemos también imperio francés, la forma como concebían ellos dominar el mundo. Aunque Francia no se le considera el imperio en la época de Napoleón, su visión siempre fue imperial y aún la conserva. Hablan mucho de derechos humanos y libertades, pero les gusta ocupar por la brava muchos territorios y robarse lo que hay allá. Entonces, resulta que históricamente estas zonas, sigamos el eje más o menos así, y Assad, o sea, al lado y lado de la línea Durán, allí vivieron históricamente, un poco aquí más meridional, los baluchíes y otro punto, y otros aquí al norte, los pashtuns, o pastunes, como les dicen en español, pero vivían al lado y lado de la línea Durán. Entonces, una cosa es lo que el ser humano, el imperio dice, por aquí va esta línea, estos son mis límites, lo que han determinado. Y otra cosa es la realidad geográfica, geohumana y geopolítica que se vive allí. Entonces, estamos hablando de los años de finales del siglo XIX, cuando Rusia tenía, o no tenía, sino exteriorizaba cada vez más sus ambiciones imperiales, buscando recursos y extender lo máximo posible sus fronteras para garantizar la seguridad en profundidad de Moscú y de sus principales ciudades, y comenzó a mostrarle los dientes nada menos que al poderoso imperio británico que ocupaba todas estas zonas. Y el imperio británico había establecido una especie de pactos de interacción con estas comunidades, y ellos tenían también una especie de autonomía. Ahí se movían unos para allá y otros para acá. Y China, milenaria, más o menos pacífica, eran muy pocos los conflictos que tenía con el Reino Unido, que se fueron incrementando obviamente con la guerra del opio. Pero pensando en todo eso y de todos esos problemas, a los británicos se les ocurrió que esta línea era como la última línea de defensa con la cual se garantizaría que los rusos no avanzarían hacia el sur con dirección a India y el actual territorio de Pakistán. Entonces vemos que eso fue una especie de frontera porosa que la hicieron allá a la brava los señores Henry Mortimer Durant, que era el secretario de Exteriores británicos, y el emir Abdur Khan, que era el líder afgano. Eh, pues era un jefe de tribus, un jefe tribal. Ya entendemos la dinámica, que no eran unas tribus todas iguales, sino unas tribus regadas que tenían su sistema de gobierno casi que autónomo, pero controlados por un poder central, y ellos, pues como ya estaban metidos en el imán, en el Islam, lo mejor era el emir, que el emir era como una autoridad política y religiosa
y no tanto con un extremismo religioso, pero sí era una autoridad político-religiosa. Y lo establecieron con fines militares de seguridad por la configuración del territorio. Entendamos bien eso. El problema es que al partir la Serbia se fue convirtiendo en dos países, pero eso no existía sino era una línea más o menos imaginaria en la cual se establecían unas responsabilidades hasta donde el emir respondía por su seguridad con sus propias fuerzas de especies de guerrillas y cómo interactuaban los británicos para evitar acciones eh, violentas de Rusia. Al final se fue formando un Estado afgano cercenado, porque los pashtun y los baluchíes eran tribus afganas. Vean ustedes el problema que se va armando con el paso del tiempo de una decisión absurda. Eran afganos, ellos eran de la tierra de los afganos, lo llaman Afganistán, aunque en ese tiempo no se conceptualizaba de tal forma tan concreta así, pero era el mismo criterio. Bueno, entonces, cuando llegó el momento en que esa supuesta frontera político-militar se convirtió en dos estados y el Imperio Británico siguió ocupando ahí, pero vino la Primera Guerra Mundial y hubo todos esos reajustes y luego la Segunda Guerra Mundial y vino un reajuste más que generó el problema. Vámonos aquí un poquito y lo vemos. Resulta que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se decide, y por la acción de Gandhi, que tanto la conocemos, se decide por parte del Imperio Británico desocupar toda esta zona y entregarle el control a los que son de allí. Y todo parece muy chévere, pero es que en la política siempre, en la política y en la mafia, ¿no? Los malos problemas, los grandes problemas son las malas reparticiones. Primero que decide la corona británica así como a la brava. India llega hasta aquí. ¿Por qué no? Porque nosotros dijimos, y listo, punto. Y se hace. Y le pone estos límites. Y nace un nuevo estado que se llama Pakistán, en el año 47, que es la tierra de los paquíes. ¿Por qué? Porque ellos son unas tribus que ni son indias ni son afganas. Son los paquíes, conjunto de tribus. Entonces dicen, conclusión, India va por aquí, Pakistán va por aquí, y ese Pakistán llega es únicamente hasta donde se trazó la línea Durán. ¿Qué es la línea Durán? Ya lo vimos, un acuerdo que hacen con el emir de estas zonas para que ellos puedan venir hasta aquí a defender. El ejército británico sube hasta aquí y se reparten, como decimos coloquialmente, la lechona. Pero quedan problemas sobre el terreno, que son muchos. Ya conocemos el de Cachemir, que lo hemos estudiado aquí en otros espacios, pero no lo vamos a ver hoy. Y esta muelita, por ejemplo. Entonces quedan islámicos pasando de un lado a otro, porque el ser humano siempre ha sido así a lo largo de la historia. Una cosa son los límites que establecen los gobiernos, los gobernantes, y otra cosa es los seres humanos que viven en las fronteras que se van generando por naturaleza. Pero si históricamente ahí vivían los abuelos de ellos, los tatarabuelos, y pasaban el río o lo que aquí ponen de límite, ¿qué les va a importar que ese límite exista si saben que al otro lado está su primo, el familiar, y eso es histórico, ¿no? ¿Y por qué tenemos que pagar impuestos para sacar los productos de un lado a otro? Eso ha sido histórico en todas las regiones del mundo. Entonces le crean al Pakistán aquí, pero cometen ese gran error que dice que va por la línea Durán. Al pasarlo por la línea Durán, de una vez le hacen un daño tenaz a los afganos porque les parten sus etnias en dos. Los baluchíes quedan viviendo una parte en Pakistán y los pashtun quedan viviendo una parte en Pakistán. Entonces, pues toca ya que ya las Naciones Unidas y todos le dan vida a eso, montar las respectivas seguridades y controles fronterizos, pero eso es para las autoridades centrales de Kabul y de Islamabad, lo importante. Para esta gente no,
Entonces vienen los choques entre las fuerzas de seguridad de cada país por las razones que se presentan. Entonces, primera gran enseñanza. Los problemas geopolíticos, siempre lo hemos dicho, que no se resuelven a tiempo, son causa y razón de futuros conflictos. Eh, Aquí viene otra pregunta interesante. Bueno, ¿y por qué vuelven a estar en guerra? Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? ¿Es que siempre han estado en guerra? Sí, sí, sí han estado en guerra. Lo que pasa es que no es una guerra declarada, sino es una lucha permanente, porque Pakistán dice que ellos se acogen al utis possidetis iure, que según ellos la tierra ya estaba dividida así. Y los otros les contestan con la misma moneda. Nosotros también nos acogemos al utis possidetis iure. Y esa tierra ha sido poseída siempre es por los albanos, por pastunes y baluchíes. Entonces ahí sí, como diría el dicho, coge el trompito y hágamelo bailar en la uña. Porque van ocurriendo fenómenos extraños. Estos afganos, la tierra de Afganistán, siguen, aunque consiguen armas modernas y participan en una guerra que les resultó muy exitosa contra la Unión Soviética, como los vemos, siguen con sus ataviados, con sus trajes tradicionales. Su mentalidad sigue siendo la de la guerra en las montañas, como lo ha sido toda la vida, aunque con armas diferentes. En cambio, vemos que Pakistán no es que se occidentalice como tal, como país, sino que occidentaliza su seguridad y forma ejércitos modernos e inclusive consigue desarrollar un proyecto nuclear para tener bomba atómica. ¿Para qué? Para pelear con India. Es que la estupidez humana es así. Estos ayatolas les interesa tener un poder nuclear, no para desarrollar la tecnología nuclear de todo lo que pueda serle útil en industria y investigación científica y en medicina y todos los campos del desarrollo humano. No, no, lo más importante es tener la bomba atómica para destruir a Israel. No saben qué van a hacer después de eso, ¿no? Pero necesitan la bomba atómica para destruir Israel. Y Pakistán vio que la India consiguió bomba atómica, entonces se sintió que los podían destruir a ellos y también tiene bomba atómica. Entonces esto parecería ser como una pelea de burro con tigre amarrado, ¿no? País que tiene hasta bombas atómicas para ir a combatir y volver flecos a Afganistán. Pero resulta que hay otro país que también tiene bombas nucleares y un ejército el más poderoso del mundo. Y estuvo ahí y salió con el rabo entre las piernas. Toda esta gente, de su apariencia rústica, montañera, no la doblega nadie. Eso llevan en el ADN, en la sangre llevan esa habilidad de guerrilleros. Entonces, ha habido, mire, 2021, tres enfrentamientos fuertes en plena pandemia, el mundo muriéndose de pandemia y ellos enfrentados allá. En el 2022, cuando todavía no ha terminado la pandemia, siete enfrentamientos fuertes. En el 23 uno, en el 24 siete, en el 25 siete y en el 26 ya llevamos uno que fue muy grande el mes pasado y que, por un lado, las noticias de Irán lo han opacado, pero por el otro, Estados Unidos ha tratado de meter la mano allá a que resuelvan ese problema y Pakistán, como le copia a Estados Unidos, ya medio copiado, ya ha detenido los ataques, pero al escucharlos hablar no cambian el discurso nadie. Los talibanes dicen, ellos están ocupando un territorio que es nuestro y fue un error que el imperio británico haya dicho que nuestros límites terminaban en la línea Durand, cuando nosotros lo que habíamos hecho era establecerles como la última posición de defensa al imperio británico para evitar que los rusos pasaran de ahí. Pero nosotros no. Nuestra tierra va hasta mucho más allá donde termina toda la tierra o todos los terrenos que están ocupados por pastunes y por baluchíes. ¿Quién les quita eso de la cabeza? Entonces cualquiera diría, pero Pakistán, Afganistán con todos los problemas que tiene de hambruna, de limitaciones, ¿por qué quieren conquistar allá? Pues una de las razones es porque las tierras son más fértiles y la otra es porque el ser humano es así.
no es capaz de gobernar Rusia porque Rusia es demasiado grande, demasiado grande. Rusia es el país más grande del mundo. Y sin embargo, a Putin no le alcanza a gobernar Rusia y quiere gobernar el resto del planeta. Y lo hemos dicho en varios eventos, tanto académicos como de comunicaciones, de medios de comunicación, que cada vez que llega un mandatario a la ONU, llega a sentar cátedra de que yo soy el que tengo razón y los demás deben hacer esto y nadie le pone cuidado a nadie. Entonces ese diálogo de sordos lo hemos tenido los seres humanos de larga data. Pero es que resulta que el problema no termina ahí, en esa pelea que ya existe. Es que hay un pequeño problemilla que es demasiado complejo. Con ocasión de la invasión rusa a Afganistán en el año 79, los países musulmanes, financiados en gran parte por la CIA, por Australia, por el Reino Unido y por the United States of America, crearon unas milicias musulmanas a partir de la experiencia que tenían todas estas tribus de haber estado en guerras eternas toda la vida y de ser los expertos cazadores y defensores de sus terruños en esas montañas tan complejas. Entonces apareció un millonario saudita que tenía la visión de que hay que volver a todo el mundo islámico a la brava. Estamos hablando de Osama Bin Laden, el hijo de un multimillonario árabe muy cercano a la casa saud, a la casa de los sauditas. Y este tipo vino y organizó allí una especie de guerrillas que llamaron los Al-Qaeda. Al-Qaeda significa la base de la transformación del mundo en la islamización total del planeta. Y creó unas escuelas de terroristas en el territorio donde combatieron. Pero ¿qué pasaba? Que allí dentro de estas etnias de pastunes y paluchíes y otros que hay dentro de los afganos, venía desarrollando hacía rato Arabia Saudita, que es la más poderosa y la más rica, una gran cantidad de escuelas y madrasas de formación coránica. Y los de allí, de esta zona, que son, como ya vimos, no son árabes, pero son muy pegados a la dependencia de esa religión, se volvieron o se convirtieron la gran mayoría en talif. Talif significa estudiante del Corán y talibán significa estudiantes del Corán. Entonces formaron unos grupos de poder político y religioso que, apoyados por Occidente y dándole refugio al señor Osama Bin Laden, construyeron una fuerza poderosísima de guerrillas a la cual llegó gente de Egipto, de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de Sudán, de Siria, Libia, etcétera, y se integraron a esas guerrillas. Y además, Osama Bin Laden los iba jalando para un lado, los iba convirtiendo en terroristas islámicos. Pero los talibán se quedaron en el poder. Hay gente que confunde los talibán con Al Qaeda. Inclusive dicen que fueron los talibán los que colocaron los atentados en el 11 de septiembre. No, fue Al Qaeda. Lo que pasa es que los talibán que estaban en el poder, porque después de que derrotaron a los rusos, también derrotaron el gobierno prorruso que quedaba y con el apoyo de Occidente ocuparon el poder. Le dieron cobijo allí a Osama Bin Laden. El único país o dos países les habían dado reconocimiento como Estado, Pakistán y Qatar. Fueron los dos únicos países del planeta que le dieron reconocimiento a los talibán. En este momento están en las mismas. Y ese fue cuando Estados Unidos entró y se desató esa guerra que fue un fracaso de 20 años hasta que se retiraron. ¿Por qué se retiraron? Porque los talibán combatieron durante 20 años contra Estados Unidos. No fueron los Al-Qaeda. Miren ustedes cómo pasan las cosas.
Al Qaeda era una parte de los que los combatían, pero los más duros combatientes contra Estados Unidos fueron los talibán, es decir, los afganos de ahí, que tenían, obvio, un cordón umbilical con Al Qaeda y, y con los demás grupos terroristas. Y en medio de todo eso viene un enredo que se forman grupos y aparece uno que llaman los TTP, que eso pues había que estudiarlo completo para entender más. ¿Qué son los TTP? Son los talibanes pakistaníes. Algunas veces han estado cerca de ISIS, otras veces de Al Qaeda, al mejor postor. Y encontraron en ese momento, en esa época, que el poderosísimo servicio de inteligencia pakistaní, ISI, le servía de cómplice. Entonces, como ellos estaban dentro del territorio pakistaní, tenían toda su familia y sus contactos al otro lado, y había complicidad de algún sector del gobierno pakistaní, pues por eso era que Osama Bin Laden vivía ahí en Abbottabad como un rey y nadie lo perseguía, inclusive dentro de una guarnición militar. Y estos TTP, aunque no eran los que cuidaban a Osama Bin Laden porque tienen su propia línea, se convirtieron en el dolor de cabeza para el propio Pakistán porque cometieron varios atentados terroristas en Pakistán, en la zona que ya hemos mencionado de, ahora se me escapa el nombre, la que está en pelea entre India y Pakistán permanentemente, que la nombré hace un rato. Y también llegaron inclusive a cometer atentados en Nueva Delhi y en otras ciudades importantes donde asesinaron mucha gente. Uno de los casos más conocidos es el asalto a un hotel en Nueva Delhi, que fue famosísimo contra un hotel, contra los turistas de ese hotel, que la mayoría eran judíos. Ocurrió por allá a comienzos de este siglo. Entonces, con los cambios que ha ido, que Pakistán también es muy inestable, es interesantísimo estudiar la historia de eso, que es el primer país musulmán que tuvo una mujer de gobernante, eh, pero la tuvo, increíble, y con toda esa gente extremista allá, mm, optó por hacerle la guerra a esos terroristas del TTP porque los tienen en problemas con los vecinos. Y con China, que llegó a invertir mucho dinero en Pakistán, como lo hemos visto también, para salir al mar Índico, al Océano Índico. Primera condición que les puso es que tienen que combatir los talibán para que no comiencen los terroristas islámicos, para ser más amplios en la concepción, pero específicamente talibán, para que no los vayan a destruir las represas ni lo que están haciendo y los van a sabotear. Entonces las autoridades pakistaníes se han vuelto salvajes contra esta gente. Y como ganaron los talibán el gobierno en Afganistán de nuevo, sacaron los gringos de ahí, entonces se convirtió como en el centro de recepción de talibanes que van y vienen. Y Pakistán le dice a los que están en el poder en Kabul, o sea, en Afganistán, que ellos son cómplices de estas guerrillas terroristas que están en su territorio. Y naturalmente los que están allá dicen, no, ellos son talibán porque son de las etnias pastún como nosotros y baluchíes, pero ellos no están con el gobierno. Ya ustedes que son los que gobiernan allá, contrólenlos. Entonces por eso se muestran los dientes y se presentan estos enfrentamientos que ha habido. Eso es más profundo, pero es como la idea. ¿Cuál es otro problema? Es que los TTP, pues son en la mayoría pastún, solo que están metidos en una especie de ejército particular allí, pero ellos tienen todas las costumbres y la forma de comportarse de sus tradiciones que son milenarias y que no las cambian ni siquiera la vestimenta. En el año 2025, de acuerdo con investigaciones de medios internacionales serios, se estableció que hubo 1.200 muertos entre civiles y militares de ambos países en todas estas escaramuzas y problemas que hay. Eh, en octubre del año pasado hubo un enfrentamiento fuerte que intervino Estados Unidos
y logró que hubiera una frágil tregua. Pero hay una tregua ahí que hasta el momento sí, no, porque siguen las escaramuzas. Eh, este año ya la cuestión se puso más compleja porque ya Pakistán decidió ingresar con fuerza aérea al territorio afgano, bombardear los campamentos y murieron una cantidad de talibanes de estos, 18. Pero como la situación se puso tensa y se comenzaron a amenazar que vamos a atacarlos mutuamente y tal, entonces vino la Fuerza Aérea pakistaní y bombardeó ya aspectos esenciales de la seguridad nacional y del desarrollo de Pakistán en la propia ciudad de Kabul y otras ciudades. Eh, y lo llamaron la Operación de la Furia Justa. Al mirar, grosso modo, pues la diferencia es abismal, pero es que el poder convencional no siempre significa que se puede someter a un poder no convencional. Pakistán tiene en este momento entre milicias y grupos paramilitares aproximadamente 1 millón de soldados disponibles para ir a la guerra ya, ya. Están disponibles, están activos, servicio activo. Y tiene aviones de combate F-16, tiene Mirage franceses y tiene un avión que lo han fabricado entre Pakistán y China. Es un país que ha desarrollado su industria militar. Además que, como ya sabemos, posee cerca de 300 ojivas nucleares. Perdón, de 200. No 300, sino 200. Más o menos 200 tiene. Unos dicen que 130, que 180, que 190. Redondeémoslo en 200. Tiene eso. Y Afganistán lo único que tiene es una fuerza grandísima de unos 200.000, 300.000 combatientes, todos expertos en guerra de guerrillas, todos armados con fusiles. Tiene algunos helicópteros rusos de los que se quedaron ahí desde la época de la invasión rusa y la connivencia que hubo de un subsiguiente régimen con Moscú. Y tienen los helicópteros, casi todos de transporte, que dejó abandonados Estados Unidos al salir con el rabo entre las piernas de Afganistán en el año 21. Eso es todo lo que hay para defenderse. Pero, como históricamente lo han demostrado, los imperios que han metido la nariz allá han perdido la guerra. Por eso China prefiere buscar otro tipo de relación con ellos, porque sería un fatal para China meterse a someterlos para aprovechar los recursos que hay. Resulta que como en todos los eventos bélicos estratégicos, siempre hay intereses de las potencias y de los cercanos. Estas son de las armas que tienen, armas antiaéreas muy poderosas, y las han conservado después de las guerras, y que han pasado de mano en mano, pero que han quedado ahora en los que antiguamente eran terroristas, ahora son el gobierno, porque sabemos que todas esas armas que tenían las fuerzas militares afganas que se las había consolidado Estados Unidos, tan pronto se cayó el gobierno que era proamericano y regresaron los talibanes al poder, todas esas armas pasaron al poder de estos bandidos, que los vemos ahí, pinte bandidos, no son soldados, pero tienen armas poderosas. Y resulta que en medio de ese enredo, en ese conflicto, pues están eh, muchos problemas. Por ejemplo, Estados Unidos le tiene mucho miedo a que después de haber abandonado con el rabo entre las piernas de ese país, esa desestabilización que se puede armar allí se una a la que quiere armar Irán en el Oriente Medio y ahí sí estaríamos hablando de un caos terrible. Entonces, por eso Estados Unidos ha intervenido de manera directa contra los yihadistas, en algunos casos después de que salió de allí, como lo hizo en otra época contra Al Qaeda. Pero hay un interés más grande de Rusia. Ya vimos que Rusia limita por el norte con toda la zona de la antigua Unión Soviética y tiene unos intereses de seguridad nacional. ¿Por qué?
porque por esas zonas, desde la misma época de la ruta de la seda, por todas las zonas del Asia Central, se ha movido contrabando, trata de personas y muchos procesos ilegales a los cuales se le suma ahora el tráfico de narcóticos y el contrabando. Y para cualquier país que esté en proceso de fortalecerse económicamente, uno de los grandes enemigos de su desarrollo es el contrabando porque entorpece la industria nacional y porque no paga los impuestos. Entonces es dinero que está perdiendo el Estado y son divisas que muchas veces están saliendo porque como son compras ilegales, entonces sacan el dinero o entra y sale, pero no hace parte del flujo económico que debe ser. Esto le preocupa mucho a Rusia, pero también a Rusia le preocupa otra cosa, es que esos grupos yihadistas que se formarían o que se han formado en Afganistán, pues podrían ir a combatir contra Rusia porque el señor Putin ha sido salvaje contra los chechenos y la mayoría de los chechenos son musulmanes y sunitas. Entonces allá apareció, por ejemplo, un grupo de mujeres que formaron las viudas negras. ¿Qué eran las viudas negras? Pues mujeres, esposas de personas islámicas que las mataron las fuerzas de seguridad rusas y ellas fueron a desquitarse, se volvieron terroristas y más de una vez en el metro de Moscú, en otros sitios, se amarraron explosivos y se volaron en pedazos y mataron un poco de gente. Y ahora recordemos que en plena guerra de Ucrania, también un grupo musulmán extremista se metió a un teatro y asesinó un poco de gente. Entonces Putin lo más fácil fue decir que eso se lo habían mandado era Ucrania, pero ellos saben que el problema está ahí latente, con ese yihadismo. Entonces miramos que, y por su parte China, lo que le interesa es lo que ya hemos dicho siempre, fortalecer todo ese corredor de movimiento comercial y de rutas que le garantizan estar fuerte y sólida en su proyecto de la ruta de la seda y el collar de perlas. Entonces vemos en la primera gráfica los intereses geoestratégicos de China sobre Afganistán y esa zona. Son netamente comerciales, económicos, funcionales. Y para Estados Unidos, pues son dos razones fundamentales. Una, que no se incendie ahí el Medio Oriente y se ponga más complejo de lo que siempre ha sido el mercado del petróleo, sobre el cual gravita mucha de la actividad económica del mundo. Y dos, que no se conviertan en ese foco de entrenamiento de terroristas como el que hubo en la época de Osama Bin Laden para que se los envíen a su territorio o a cualquier parte del mundo de intereses de Estados Unidos. Y tres, para Rusia, ya lo vimos, que es su seguridad de fronteras, su seguridad en profundidad y la afectación del terrorismo. China, claro que tiene pendiente eso, pero China ha procurado es que con el trabajo económico, con la inyección económica, los dos estados se comprometan ellos a reprimir con todo el salvajismo el yihadismo para que ni se les vaya a pasar allá a cometer los actos terroristas, ni mucho menos que por esa muelita que tienen desde Afganistán pasen los pastún a la zona de los uigures, que son los que están en este sector chino, que son los musulmanes, a organizar redes o células yihadistas, porque ahí se le complicaría el paseo al señor Xi Jinping, por lo menos en terrorismo. Entonces, mirando todo eso, tenemos brevemente que las hostilidades han crecido, hubo una ofensiva de Pakistán, la obvia respuesta de los talibán, la acusación de Pakistán que el gobierno afgano tiene ligazón directa con el grupo TTP, yihadistas. La respuesta de los pakistanes, de los afganos, ha sido que ellos no van a tolerar que les quiten nada y se matan. Eh, Tienen drones también y dicen que han derribado aeronaves pakistaníes. Pakistán no niega, pero lo cierto es que en lo que va del año ya hay 110 civiles muertos a manos de esta gente, pues los combatientes de lado y lado. Los puntos claves son que
Pakistán insiste que los talibán del TTP, o sea, los talibanes pakistaníes, gozan de protección y cobijo al otro lado de la frontera, porque los talibán que gobiernan a Afganistán son sus cómplices y son enemigos de Afganistán según la teoría enemigos de Pakistán según la teoría de Islamabad. En ese tira y afloje ha habido un desplazamiento humanitario terrible. Resulta que como Pakistán lleva ya, corrijo, Afganistán lleva ya más de 3 décadas en guerra civil y problemas, y guerra con Estados Unidos, y guerra con los rusos, y guerra entre ellos mismos, pues mucha gente que no está con ese mecánica de la guerra se ha ido a asilar en Pakistán. Y los pakistaníes los han recibido, o consciente o inconscientemente, pero los han recibido. ¿Dónde está el problema? El problema está en que ahora Pakistán, viéndose forzado por las circunstancias, ha comenzado a expulsar gente por montones. Y esa gente dice, pero ¿para dónde cogemos? Si llegamos a Pakistán, pero si nos quedamos en Pakistán nadie nos quiere y nos persiguen y las autoridades nos sacan. Y si nos vamos para Afganistán, llegamos a encontrarnos con los enemigos que nos consideran que nosotros traicionamos la revolución talibán por haber salido del país y no haber combatido al lado de ellos. Entonces también nos van a matar y a perseguir. Y estamos hablando de una cifra de cerca de 70.000 personas, pero se calcula que son 1 millón. Y la teoría de Pakistán es que no debe quedar un solo afgano en su territorio porque todos son malos. Entonces ya ha habido una repatriación supuestamente voluntaria y acordada con el gobierno de Kabul en que devuelven la bicoca de 146.000 personas. Pero sabiendo el extremismo que practican los talibanes, no se sabe qué va a hacer. Países como Turquía, China, Irán han ofrecido servicios, pero por ejemplo Irán ya está perdido ahí porque con el problema interno que tiene no tiene mayor incidencia. Además, Irán es de mayoría chiita y estos son sunitas y no es que se entiendan mucho. Por conveniencia se soportan. Y Turquía pues tiene algún poder en la zona, pero tampoco es que Turquía sea el país que pueda influir mucho. Eh, Hay unos factores que hacen la inestabilidad más larga y compleja. Uno de esos es la guerra que se desató en Irán, que es vecino de Pakistán y Afganistán, y por la naturaleza de la guerra, y si se cae el régimen de los ayatolás y se forma una guerra civil, para ambos países va a haber mucho desplazado, y van a hacer inclusive paso hacia India y hacia China, y entonces estarán presionados por Irán, que piden que no los deje pasar y que se los devuelvan, y presionados por India y China, que ojo, los dejan pasar para acá, porque nosotros también actuamos. O sea, además de la desgracia que sufre esa gente, la tirantez geopolítica es muy compleja. Y el otro punto es que los países viven del comercio, todos los países del mundo. Y ahora vemos aquí, igual que lo que está pasando entre Colombia y Ecuador, los vehículos apilados esperando hasta que los burócratas de un lado y el otro se pongan de acuerdo para permitir resolver ese problema. Eso hace que los productos se descompongan, se multiplique el precio y un país con hambruna como es Afganistán y con escasos recursos, pues peor porque no tiene cómo pagar seguros completos. O sea, es una complejidad de la que no tenemos idea todavía en este continente. Entonces vemos aquí que al mirar la prospección de lo que creen los especialistas, podrá haber un ciclo de ataques y mediaciones y vuelve y que hace el uno y hace el otro y que se rompen, pero no se ve que si avance en algo sustancial que resuelva. Eh, Pakistán no va a dejar de ejercer lo que algunos especialistas llaman la presión híbrida, es decir, apretarle las tuercas en el ámbito económico y reintegrar gente que esté viviendo en Pakistán de manera ilegal o que se hayan asilado y que Pakistán lo esté echando a todos. Como las cifras no son exactas y nadie da razón, hay especulaciones hasta de que puede ser que en el año pasado inclusive regresaron hacia Afganistán 2,7 millones de personas.
¿Qué van a hacer? Un país que no está industrializado, que está todavía en guerra, que tiene dificultades con el vecindario, pues terminarán de yihadistas para poder sobrevivir, porque ¿de qué más viven? Sembrando amapola, que es la otra, y opio. Eh, Siempre estará en la discusión de que Pakistán solo puede utilizar la guerrilla, no tiene más medios, no tiene con qué combatir, pero que son muy expertos y muy hábiles y muy valientes, que buscarán unificar todos los criterios nacionales para combatir contra un agresor. Es decir, todos esos señores de la guerra que tienen su propio grupito allá, tendrá que ponerlo al servicio de Afganistán si quieren sobrevivir, porque lo que se avecina puede ser muy grave. Y mm, el gran problema eh, es que los talibán, viéndose que no tienen quien podrá salvarlos, como el Chepolín Colorado, entonces ahora se les dio por volverse amigos de India. India es enemigo a muerte, ya sabemos, de Pakistán. ¿Por qué? Porque India considera igual que considera Afganistán, que Pakistán nunca debió nacer, porque para ellos, para los hindúes, el territorio pakistaní está dividido entre un tramo que es de Afganistán y otro tramo que es de ellos. Entonces, esa gente para China son desleales. Entonces, obviamente, cualquier acercamiento con Afganistán le sirve de justificación. Eh, pero de todas maneras, hay una esperanza, ¿no? De lo que dicen todos los que analizan, que por ahora no se prevé que haya una guerra total que se prolongue en el tiempo, sino que serán ese tipo de escaramuzas y que siempre intervendrán Estados Unidos, China y Rusia, tratando de poner un tate quieto cada uno por su lado y lograrán algo que detenga las acciones, pero pues todo está por verse. Entonces, ahora sí, mi coronel Fuentes, única pregunta con nuestros asistentes. Muy buenas noches para la sala virtual, señor Teniente Coronel Eugenio Larcón. Bienvenida también a todos los cibernautas y escuchas que están en el día de hoy. La pregunta con base en la convulsa situación bélica y geopolítica de la frontera Afganistán-Pakistán, señale dos enseñanzas aplicables a la formación de estadistas con visión de estrategas para Colombia. Vamos a comenzar dándole la palabra a la ingeniera Rosita. Adelante, ingeniera Rosita, y bienvenida. Muchísimas gracias. Sinceramente, es tan enredada esa situación de esos países asiáticos que francamente, por cultura general, está muy bien conocerla, pero que yo pueda sacar enseñanzas aplicables a nuestra formación de estadistas como estrategas, lo veo como algo complicado. Realmente, eh, esas discusiones, esas peleas permanentes por territorios, afortunadamente aquí no se nos están dando, con excepción de la mención de algunos departamentos de pretender ser independientes. Pero realmente no encuentro la manera distinta de analizar esto como por cultura general más que como posible aplicación a lo que pretendemos aquí para manejar de mejor forma nuestros problemas. Gracias. Gracias, ingeniera. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera, bienvenido. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera, bienvenido. Coronel Fuentes, muchas gracias, muy amable. Buenas noches para todos los asistentes al aula virtual y a mi coronel Villamarín. También nuevamente muchas gracias por su excelente explicación. Realmente es una situación muy especial que nos deja
No obstante, muchas enseñanzas desde todo punto de vista. El gran problema de nuestra humanidad es como lo le enseñaba mi coronel Villamarín, en el sentido de que la humanidad y nuestra sociedad, nuestras poblaciones, nos movemos siempre por unos intereses individuales de familia y colectivos, que es la sobrevivencia, el alimento, la seguridad, la tranquilidad, la convivencia. Pero desafortunadamente, la combinación de la política, del crimen organizado de diferentes estructuras, mezclado con el tema de la pobreza y la miseria, y que nadie se interesa por esos aspectos, pues es lo que genera todos estos problemas. Entiendo yo que allí en la zona, como lo observaba mi coronel Villamarín, a esos tres países entre Pakistán, Afganistán e Irán se le conoce en el mundo del narcotráfico o del tráfico de drogas ilícitas como la media luna dorada del opio. Entonces vemos en este caso en particular que se dan, digámoslo así, esa combinación que es como combinar la gasolina con el alcohol y desde luego la generación de muchos problemas. Entonces la política ha generado todo este tipo de problemas allí en la zona como en muchas partes del universo y nosotros también. El crimen organizado ha participado, como quien dice, de ese asunto político y vincula a la población en el aprovechamiento de su ignorancia y de su pobreza. Entonces, miren esa situación que desde luego gran parte de la humanidad no queda por fuera de esta situación. Entonces, realmente uno de los aspectos fundamentales de del aspecto político y del aspecto democrático debe ser buscar precisamente cómo resolver las necesidades básicas de la población. La población, aquí en este caso en particular y para nosotros también en la zona, en la región, se da gran parte de la problemática que es la movilidad humana. ¿Para dónde tomamos? ¿Para dónde partimos? La misma política y el crimen organizado y las estructuras criminales han generado gran parte de toda esta problemática y es la población la que en su movilidad diaria y buscando resolver sus problemas básicos, pues se ve inmersa y se ve inducida y se ve arrastrada por uno y otro de estos tantos intereses políticos, criminales y económicos. Diría yo, en cierta forma, esas, digámoslo así, un poquito desilvanadas, pero ojalá bien analizadas las enseñanzas aplicables a la formación de estadistas y de estrategas para Colombia. La sociedad, la comunidad, la población hay que volverla a integrar como el problema principal de buscarle la solución a sus necesidades básicas y no generarle las mayores problemáticas como en este caso muy bien se nos ha enseñado. Muchas gracias. Señor Hipólito Herrera, muy amable por su respuesta. Le damos la palabra entonces a mi coronel Iván González. Bienvenido, mi coronel Iván González, adelante. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Encuentro que nuestros políticos podrían extraer enseñanzas de la frontera Afganistán y Pakistán en algo que es similar
y es en el siguiente sentido. Nosotros los colombianos somos un país bastante andino, montañoso. Toda nuestra población y capacidad económica y desarrollo está en las montañas y poco en las zonas planas del oriente. Y nuestra cordillera va de norte a sur, de sur a norte, y es fronteriza también con Venezuela. Mientras que Venezuela es un país más plano, menos montañoso, y parece, me refiero a esta topografía, porque me da la impresión que establece mucho la idiosincrasia de la población. Entonces, nuestra población tiene necesidades, como decía mi general Hipólito, muy propias de montañas y de ríos caudalosos y de fuertes corrientes. Mientras que el venezolano es un país que tiene su característica propia de gente de la zona plana, que es más serena, más calmada, más tranquila, más desinteresada, y de muchos ríos, pero serenos y manejables. Entonces, entender estas dos características por razones topográficas nos es muy importante para poder manejar y entender las relaciones como les ha sido a Afganistán y Pakistán. Porque no he dicho que Pakistán, pues porque su mayoría de su territorio está dominado por el río Indo, la cuenca hidrográfica del río Indo, entonces más plano. Y sus montañas están al oriente, como están las montañas andinas para el venezolano y el llanero al oriente también. Y ahí viceversa. Entonces a Afganistán le sucede lo mismo con relación a Pakistán, como nos sucede a nosotros los colombianos con relación a Venezuela. Bueno, esa es una característica que creo que debe conocer y que es aplicable a las estrategias colombianas de nuestros políticos. Y otra enseñanza es la de que en el caso de Afganistán y Pakistán, el océano Índico lo tienen al sur. En cambio, nosotros tenemos el mar al norte, es decir, a la inversa. Pero son dos países que entonces estamos influenciados por las masas o por el medio oceánico, adicional pues al topográfico y territorial, como lo acabo de mencionar. Entonces debemos tener un espíritu oceánico también, así como lo tiene Pakistán. Y aunque Afganistán está un poco alejado del mar, pues de todas maneras recibe a través del territorio pakistaní o iraní influencia del mar. Porque nuestro sur colombiano pues está alejado del mar, como lo está Pakistán también. Afganistán, pero Pakistán está muy en la costa, está en la costa. Entonces, este concepto también deben saberlo manejar los políticos. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González, por su respuesta. Adelante, por favor, mi coronel César Saavedra. Bienvenido. Sí, mi coronel, buenas noches para todos. La verdad, me uno mucho a lo que dice la ingeniera Rosita. No es fácil entender todo este problema en esa zona tan compleja. Pero guiándome por lo que acaba de decir mi coronel y mi general, yo pensaría que las enseñanzas aplicables a esto es que pues no tenemos una línea Durán entre los dos países, pero nosotros sí tenemos unas líneas fronterizas establecidas con nuestros tres, cuatro países, que la tenemos, cinco con Panamá. Pero de resaltar ahí es que tenemos un problema muy común, que es el que altera la situación en esas líneas, y es la existencia y subsistencia de la guerrilla. Vemos el problema que tenemos ahorita con Ecuador. Todo lo ha generado por la seguridad que no se proporciona o la inseguridad que siente Ecuador que hay. Entonces, eso nos genera un problema eh, complejo. Con Venezuela tenemos algo muy similar. Pues todos hemos sentido y hemos vivido lo del Catatumbo y toda esa línea fronteriza con el movimiento y el desplazamiento de la guerrilla del ELN en territorio colombo-venezolano. Entonces, para mí, una de las enseñanzas aplicables y desde el punto de vista estratégico
que deben tener nuestros próximos gobiernos, los partidos deben liderar. Es algo que se quiso hacer en este gobierno, pero desafortunadamente el título es muy bueno, el contenido no es tan bueno o el contenido no existe, que son las famosas zonas binacionales en todas nuestras fronteras. Yo creo que eso es algo aplicable, eso es una enseñanza y eso nos convierte en estadistas. ¿Cómo manejamos esas líneas cuando los acuerdos dicen una cosa, pero las personas que viven allá interpretan otra y tienen otro problema que nosotros no lo percibimos desde el interior? Es muy difícil desde Bogotá o desde Caracas o desde Quito manejar los problemas de la frontera. Son muy distintos a la distancia que viviendo en realidad. Entonces yo creo que es algo que se debe poner y debe ser un tema de mucha importancia porque de eso depende también mucho el desarrollo de esas zonas. Siempre hablamos y lo hemos visto aquí atrás de lo olvidado que tenemos y lo marginado que tenemos nosotros, la mitad de nuestro país. Todo lo que es parte de selva es totalmente olvidado. Todo lo que es, como decía mi colega González, parte de la vida marítima, lo que es del Pacífico, totalmente olvidado. Puede que el valle esté un poco más activo, pero lo que es los demás departamentos son totalmente un problema muy complejo y por supuesto que no estamos preparados, no conocemos el problema y por lo tanto, cuando no estamos preparados, cuando nuestros políticos no lo tienen o el presidente de turno no lo sabe, pues la forma más fácil es no hacer nada para evitar fallar o equivocarse. Y esa es mi percepción y la verdad que me dejó enseñanza y pude aprender gracias a mis antecesores. Bueno, mi coronel César Saavedra, muchas gracias por su participación y respuesta. Le damos la palabra a mi coronel Jairo Giraldo. Bienvenido, mi coronel. Muchas gracias. Como quiera que la pregunta hace referencia de manera concreta a la situación bélica y geopolítica de la frontera entre estos dos países, Afganistán y Pakistán, pues obligatoriamente tengo que aplicarlo en Colombia a una situación fronteriza. Y me voy a referir a la que actualmente tiene Colombia con Nicaragua. Como es de público conocimiento, ya hubo un fallo que se perdió y que está en apelación sobre los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua. Y a pesar de existir un tratado internacional como es el Bárcenas de Hierro de 1928 y ratificado por el Congreso de la República, en que Nicaragua reconocía la soberanía de Colombia en el archipiélago de San Andrés y Providencia, pues para nadie es un secreto que actualmente existe por parte de Nicaragua tratar de no hacer valer ese tratado y fuera de la conquista que ha tenido hasta ahora de los límites en el Océano Atlántico, pretenden también igualmente que el archipiélago San Andrés y Providencia pertenezca a Nicaragua y no a Colombia. Las dos enseñanzas aplicables entre Afganistán y Pakistán, yo las podría señalar de la siguiente manera. La primera, no veo en este momento que alguno de los dos candidatos con mayores opciones en Colombia, Talibán Cepeda y Abelardo de la Espriella, sean estadistas y mucho menos estrategas. Y no los veo con el conocimiento necesario de la geopolítica que requiere un presidente de Colombia para poder enfrentar precisamente la situación que se vive entre Nicaragua y Colombia. Y la segunda es que un presidente debe tener la capacidad de escoger a un canciller con conocimientos reales en geopolítica. No cualquiera puede ser canciller. Da pena la canciller que tenemos hoy, con todo el respeto de la dama, la doctora Villavicencio, para nada. Creo que allí debe haber gente formada, capacitada, como en su momento fue un señor coronel de ejército, el señor coronel Londón, conocedor precisamente de toda la situación de la historia de esos tratados. Creo que es obligatorio
para un candidato presidencial conocer todos los tratados internacionales, pero ¿en qué evento político que se haga a nivel de los medios de comunicación se hace una pregunta sobre esto? En ninguno, en absoluto. Es un tema que ni siquiera toca. Creo que esas son las dos enseñanzas que podría dar. Muchas gracias. Bueno, micro Giraldo, muchas gracias por su respuesta y participación. Y por último, pues ya le damos la palabra a Eduardo Patiño. Bienvenido y adelante. Muy buenas noches, me puedo saludar a todos los que se encuentran en la sala y también a los internautas que nos escuchan y de la sala de Timbel. Y quiero saludarles sobremanera. Bueno, yo pienso que en base a esta pregunta, el cual está muy interesante y mm, cuyo conversatorio también estuvo muy interesante, este tema que pues está un poco opacado pues por los asuntos el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, perdón. Mm, A mí me parece que se pueden dar dos enseñanzas aplicables para la formación de estadistas y estrategas para Colombia. La primera, que los estadistas y estrategas, los futuros estadistas y estrategas, tienen que tener una visión geopolítica para conectarse. Es decir, la geopolítica tiene que ser, digamos, que la madre de todas las ciencias y la madre de todos los órdenes. Esta geopolítica debe enmarcarse en el estudio de las zonas geográficas y geoestratégicas del país para no perderlas, especialmente las zonas de frontera, como por ejemplo el Chocó, por lo que ahí se va a trazar el canal a Trato Tuandó, y que no nos salgan con otra sorpresa que el Chocó se vaya a separar de Colombia, como pasó con Panamá. Entonces, evitar, ya tiene la experiencia de Panamá, evitar lo que pasa con Chocó. O por ejemplo, la situación del Catatumbo, ¿sí? Para hacer mayor énfasis en el Catatumbo, mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Catatumbo, reforzar a la Brigada 30, que es la brigada que se encarga de la vigilancia del Catatumbo, reforzarla con todas sus actividades, por ejemplo, con pie de fuerza, con apoyo logístico, con acciones integrales para reducir el conflicto y que los grupos armados se queden sin piso. Entonces, quedan en aislamiento. O, por ejemplo, la zona de la Arauca, también. En la Arauca o el Cauca, como dijo Winston Churchill una vez, hundan a Bismarck, no sé cómo, pero húndanlo. Y los aliados tuvieron que declarar una guerra aparte a ese buque para hundirlo. Entonces, basado en ese ejemplo, hay que declarar una guerra aparte al Cauca y al Arauca. Es decir, un conflicto dentro de un conflicto. Por ejemplo, esa es una de las enseñanzas que hay que tener a visión geopolítica y geoestratégica de las fronteras del país. Y la otra es que yo pienso que con la Constitución del 91, como todas las regiones, especialmente en las comisarias entendidas, fueron elevadas a categoría de departamento pues, para que tuvieran más recursos, pero cuya experiencia histórica en parte se dañó porque lo que pasó fue que hubo más corrupción. Y entonces, ¿qué pasó? Las categorías de intendencias, especialmente las intendencias, que eran zonas de frontera especiales, entonces que tenían una circunscripción militar, se perdieron con la reforma de la Constitución de 1991. Entonces, yo creo que se debe hacer una reforma territorial con el cual los antiguas intendencias que fueron elevadas a categoría de departamentos, entonces le va a hacer una reforma en que haya una subcategoría de departamento a intendencia y de intendencia a provincia, porque la situación actual es departamento y provincias. Entonces, con estas zonas de frontera, crear nuevamente las intendencias como subregiones de estos departamentos. ¿Para qué? Para que haya una mayor presencia de fuerza pública en la zona y así con esa presencia de fuerza pública se evitan situaciones de grupos armados, se evitan situaciones de grupos armados de otras naciones que se refugian en nuestro territorio, que puede darse esa situación de contrabandistas, de tráfico
tráfico transnacional, o sea, crimen organizado transnacional, y esa situación, ¿sí? Entonces, que esté ligada con el primer punto que acabé de decir anteriormente. Y entonces con esto hay que hacer un énfasis especializado en las fronteras y crear una doctrina de la frontera con visión hacia 30, 40 o 50 años. Muchas gracias. Bueno, don Eduardo Patiño, muy amable por sus respuestas. Gracias a toda la sala virtual por su participación, a los cibernautas. Y le damos la palabra entonces a nuestro presidente Microel, Luis Alberto Villamarín Pulido, para su resumen y la bendición por el día de hoy. Adelante, Microel, por favor. Bueno, gracias, Manuel Fuentes. Aquí. ¿Qué hicimos hoy? Hacer una revisión geopolítica del conflicto Pakistán-Afganistán. Y hacer geopolítica, como se dijo en alguna respuesta, no se puede desconocer la historia. Al contrario, lo sabemos, la geopolítica va muy de la mano de la historia y de otras ciencias. Por eso es interdisciplinaria y multidisciplinaria. Y fuimos a mirar algo que por aquí en estos lares es muy desconocido, pero que como también se dijo, debería ser de conocimiento en particular, cómo los tratados internacionales de facto o no de facto, de costumbre, o los que están debidamente legitimados, conducen a las disputas. Y por ejemplo, algo que hay que tener en cuenta en Colombia es que nosotros tenemos unas líneas con Venezuela donde hay 12 puntos sin definir, comenzando por el famoso archipiélago de los monjes. Y pasan presidentes y ninguno lo asume, porque ya hubo uno aquí que se arrodilló ante los venezolanos y les regaló una gran parte del territorio con los monjes. Entonces sí hay, por ejemplo, ese tema de que la frontera no, no se ha definido en la parte con Venezuela, que curiosamente es una frontera casi similar a la de Colombia, ¿no? A la de Pakistán y Afganistán, 2.670 kilómetros allá, 2.220 aquí. Bueno, entonces partiendo de eso, nos fuimos metiendo en el tema, miramos esa importancia geoestratégica, lo que hay de por medio, cómo se diferencian los dos territorios en algunas cosas, pero con un fenómeno gravísimo fronterizo que es lo geohumano, que afecta al lado y lado y que incide sí o sí en lo que se desarrolla en esos países. Cómo influye la gran cordillera del Himalaya, inclusive en algunas respuestas se hizo mucho énfasis en esa correlación de la geografía con los seres humanos. Luego vimos ya que es la línea Durant y cómo después de que los británicos salieron de allí, otro problema geopolítico, que es el mismo que nos dejaron los españoles aquí, es que no quedaron las fronteras bien divididas, bien señaladas, y al día de hoy, 200 años después, 216 años después de haberse dado el grito de independencia en Colombia y 207 de haber nacido como república, tenemos que no están definidas completamente nuestras fronteras ni marítimas ni territoriales, aunque hay unos tratados que se deberían conocer, pero que siguen detalles sin resolver. Y por ejemplo, hace poco nos surgió lo de la isla de Santa Rosa en el Perú, que la formó el río. Y eso hay que resolverlo diplomáticamente, no haciendo las payasadas de Pinturita ni las estupideces de Petro yendo a desafiar a la señora Boluarte. Luego hicimos una reflexión muy breve de cómo es que se formó esa línea fronteriza Durán y cómo ha ido afectando la relación entre los dos países. Luego ya nos metimos más de fondo en el conflicto último que ha habido, sí, teniendo en cuenta que son varios, pero que el último ya pasó a mayores porque incluyó bombardeos sobre la ciudad de Kabul, pero siempre teniendo en cuenta que la mentalidad guerrillera de organizaciones dentro de esas montañas complejas que han tenido los afganos y que los han convertido en el dolor de cabeza para los imperios, puede revivir. Luego pasamos a ver las condiciones más o menos de un poder relativo de combate de ambos lados y no hay punto de comparación entre lo que tiene Pakistán y lo que tiene Afganistán, pero esos temas de rigidez religiosa e ideológica, de vivir en la guerra por tantas décadas y haber sacado corriendo a la antigua Unión Soviética y luego Estados Unidos, ligado al pasado que sacaron al Reino Unido de allá, al Imperio Británico, pues les da ciertos condicionamientos
de que así Pakistán tenga 1 millón de soldados y fuerzas paramilitares y capacidades aeroterrestres, etcétera, se enfrentarían a un escenario en el cual el único que salió no invicto, sino ileso, afortunadamente para él, fue Alejandro Magno, porque no se quedó ahí. Eh, Luego vimos un condicionamiento geopolítico que aquí también nos quedan muchas enseñanzas, ¿no? Porque Colombia, para los tres implicados de ahí, también tiene ciertas tendencias y de ahí podemos extraer enseñanzas. Entonces, mm, hay que mirar más las cosas en profundidad y por eso ver cómo una frontera que está generando un conflicto internacional afecta los intereses de tres grupos, tres países, China, Rusia y Estados Unidos, y cómo aquí nuestro problema con la frontera de Venezuela también afecta exactamente la relación con esos tres. Entonces sí hay cosas interesantes que ver. Y finalmente vimos que la situación está descrita como que se están acusando mutuamente, que las cosas tienden a entrar en conflictividades de agresión, pero que luego vuelven y se bajan. Pero lo grave es que no se resuelven. Y si lo trasladamos al escenario nuestro de Colombia y Venezuela, estamos en la misma. Con Venezuela hemos tenido una semiconflictividad histórica que ha crecido por etapas, por épocas. Con Chávez creció mucho, particularmente en el gobierno de Uribe y en el de Duque. Se distensionó un poco en los del gobierno de Petro y Santos, pero ahora, con la presencia de Estados Unidos, vuelve esa frontera a traernos problemas. Entonces, así como aquí hacen unos estados eh, reales de la situación de las hostilidades, todo esto nos sirve de referencia para poder hacer estudios. Miren usted otro parecido. Cuando el señor Maduro le dio por cerrar la frontera y que le causó daño a Venezuela y a Colombia por el comercio, etcétera, es lo mismo que está pasando allá. Porque no son gente rica, pero mueven productos de lado y lado. Y eso hace que mucha gente viva de eso y se cierra la frontera. Además, con los conflictos que hay alrededor, pues afectan. Colombia tiene el conflicto con el ELN, con las FARC, y allí encuentran los bandidos cobijo. Pakistán se queja mucho de que los bandidos que le están haciendo daño a Pakistán encuentran cobijo en Afganistán. Entonces, ante todo eso hacíamos una pregunta que era, con base en la convulsa situación bélica y geopolítica de la frontera, tratemos de buscar enseñanzas aplicables. Ustedes dijeron un montón, interesantísimas todas, la educación, la seguridad ciudadana, la formación de estadistas, entender que los límites fronterizos están aquí y allá, eh, que esto es un problema complejísimo que indica que la geopolítica demanda la formación de estadistas por parte de quienes pretendan gobernar y no simplemente de hablar y de hablar, sino que hay que llegar a fondo, analizar, evaluar, cotejar, mirar cómo se correlacionan, porque está demostrado que la geopolítica es la misma en todas partes, pero con diferentes actores y hechos. Entonces, después de todas las respuestas que ustedes dieron, pues no haríamos sino agregar las que hemos dicho y sacar una sola conclusión. Es que, como lo dijo una de las respuestas, sí o sí, indefectiblemente, quien pretenda gobernar debe entender, comprender, conocer los tratados internacionales, entender, comprender las reglas básicas de la geopolítica y entender que el desarrollo y la seguridad son absolutamente inseparables y que la actividad de defensa nacional interna y de relaciones exteriores deben unirse de tal forma que le den la proyección geopolítica al Estado. Y eso es lo que no tenemos en Colombia con nuestros dirigentes, que únicamente están preocupados por cazar votos y por eso ni les interesa todos estos territorios y todos los efectos que hay. Muy enriquecedor este ejercicio, nos ayuda a todos a reflexionar, a profundizar, a ver que lo que pasa en una antípoda o en otro sector del planeta es de alguna manera interesante. Mañana tendremos una nueva actividad académica en la noche para seguir tratando de profundizar en la formación de estadistas con visión de estrategas. Y por la mañana nuestra memoria histórica. Después del fin de semana regresaremos el lunes normalmente con las dos actividades diarias.
A todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Nicole, feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, mi coronel.